más que dos maneras de examinar lo mismo. El comportamiento de la economía en su conjunto depende de las actividades que la integran. Así, por ejemplo, el aumento del desempleo es la síntesis de millones de decisiones tomadas por los individuos y las familias como oferentes de fuerza y trabajo, y de las empresas como demandantes de trabajo en el mercado laboral. Una reducción del producto en toda la economía es el reflejado en millones de decisiones tomadas por las personas y familias como consumidoras y por las empresas privadas y públicas, oferentes e inversionistas. Análisis positivo normativo. Además de la diferenciación entre el enfoque micro y macroeconómico, los economistas diferencian entre el análisis positivo y normativo para separar el campo del ser y del campo del deber ser, equivalente a la discusión de la existencia de lo que es el objeto y lo que es el sujeto. En el enfoque de la economía positiva se describe un fenómeno económico tal y como se presenta en la realidad, lo aborda de forma objetiva, elabora teorías constatables con evidencia empírica que explican cómo es, cómo fue y predice cómo evoluciona bajo el flujo de determinadas variables. Por ejemplo, la expresión los agricultores racionales toman decisiones de qué y cuándo se sabrán tenido en cuenta el precio del producto de la cosecha anterior. Es propia del enfoque de la economía positiva, economía normativa. El enfoque de esta concentra en el deber ser de un hecho económico, introduce juicios de valoración sobre el desempleo o indeseables del mismo, emite y propone acciones políticas para modificar la realidad comparando los beneficios y los costos de ella, para modificar una situación no deseada del hecho económico. La expresión, por ejemplo, el gobierno debe financiar la difusión de la información de precios para orientar las decisiones de siembra del producto agrícola, es propia del análisis normativo. Economía agraria y campo de estudio. La economía agraria aplica principios de la teoría de la economía a la agricultura. La agricultura es una entidad del ser humano realizada para producir alimentos y fibras, como la lana, seda y el algodón, mediante el uso deliberado. Buenas noches, mi grupo está conformado por Juan Esteban Madrid y mi persona, Eduardo Flores. Somos estudiantes de Contaduría Pública la nocturna, tercer semestre. Y vamos a hablarles sobre las relaciones de causación de la economía, aunque con crítica en contra de la econometría, una rama de la estadística que mezcla la teoría económica con la estadística y la matemática para estudiar cómo el cambio de una variable explicativa afecta el fenómeno de interés expresado en una variable dependiente o explicada, cuando se mantiene constante otras variables relevantes. Una vez se ha establecido la relación de casualidad entre una variable y otra, no debe olvidarse la influencia conjunta que tienen las otras variables sobre el fenómeno estudiado. Macroeconomía o microeconomía. El objeto de estudio de la economía se ha estudiado desde dos enfoques, el de la microeconomía y el de la macroeconomía. La microeconomía centra el estudio del comportamiento de las unidades, esto es, el individuo, la empresa, el hogar. Los mercados que integran la economía de un país se ocupan del modo en que tales unidades toman decisiones y de los factores que influyen en estas decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, ante un aumento del precio de la carne de ganado vacuno, la demanda de los consumidores por carne disminuye. Todo lo demás es constante. Si aumentan las tasas de interés del dinero, las personas elegirían ahorrar más o ahorrar menos. Si se disminuyen los salarios, las personas optarían por trabajar más o por trabajar menos. Estas son preguntas que abordan la microeconomía. La macroeconomía se centra en el análisis del comportamiento de la economía en su conjunto, como un todo agregado. En concreto, el comportamiento de problemas agregados como el desempleo, de la mano de obra, la inflación de los precios, el crecimiento económico, la balanza comercial,
la productividad global, etc. La macroeconomía indica lo que está ocurriendo en el total o en el promedio de toda la economía de un país. Así, por ejemplo, aborda el estudio de los factores que determinan el desempleo de la tasa de trabajo en toda la economía. Los determinantes del crecimiento económico, el efecto que sobre la balanza comercial tiene una variación en la tasa de cambio del dólar con el peso colombiano, entre otros temas. Estos dos enfoques o perspectivas no son más que... Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Madrid, estudiante de Contaduría Pública tercer semestre nocturno. Hoy les vengo a hablar de campos temáticos de la economía agraria. La economía agraria, como disciplina teórica, ha centrado sus preocupaciones en la economía de la agricultura como un sector económico. Los principales campos del análisis han sido, entre otros, la producción, el mercado de los productos agrarios y la demanda de alimentos. A diferencia de la producción industrial, que trabaja con seres inertes, la producción agrícola trabaja con seres vivos, es altamente dependiente de las condiciones climáticas, está sujeta a la inflexibilidad y está fuertemente estacional. Funcionamiento de los mercados de productos y factores. Desde una perspectiva de cadena o de sistema, el mercado de productos agrícolas comprende varios eslabones. El eslabón de los proveedores de máquinas, equipos e insumos para la producción, más asociaciones con el sector industrial. B. Los productores primarios y agentes acondicionadores en las etapas iniciales de la comercialización que contribuyen al lado de las ofertas. C. Los mayores transformadores, detallistas y consumidores que contribuyen al lado de las demandas. El estudio de la agricultura y algunos vínculos externos. La macroeconomía y la agricultura, pues que los bienes agrícolas se comercializan en gran medida en los mercados internacionales. Sus precios dependen de los precios mundiales y son los sensibles a las variabilidades, a las variaciones de las políticas macroeconómicas, principalmente en las tasas cambio real y otras intervenciones comerciales. Todo ello ha dado origen a un campo llamado macroeconomía de la agricultura, la política agrícola y alimenticia. La política, la política agrícola es una compleja red de intervenciones del Estado en el mercado de los productos, el mercado de insumos, el comercio, la inversión en bienes públicos, en recursos naturales renovables y no renovables, en regular las externalidades en educación y el mercado de industria de productos alimenticios, la economía rural, debido a la gran heterogeneidad social de los habitantes de las zonas rurales, la diversidad de las fuentes de ingresos de los hogares rurales y otros múltiples determinantes de sus bienes, ha empezado a desarrollar como disciplina la economía rural.